Vamos a meternos ya en otros asuntos. Vamos a hablar de un tema que no es menor, que no es fácil, del que yo reconozco que se habla poco y que se debería hablar más. Y es que ha habido una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está exigiendo a los estados que fortalezcan la lucha contra la trata de personas. Esto ante el incremento de grupos criminales. La trata de personas en nuestro país, y en eso hay que reconocer que se hicieron grandes esfuerzos por tener todo un estándar jurídico y legal que nos permitiera enfrentar el delito. El tema sigue siendo la operatividad del mismo y los objetivos trazados en la lucha contra la trata. Si hay una organización en el Perú, desde sociedad civil, que desde el primer día se la ha jugado para enfrentar el tema de la trata, esa organización se llama CHS Alternativo. Y Mauro Rojas, abogado de CHS Alternativo, está con nosotros para hablar de esta problemática. Mauro, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Bienvenido a Nativa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días también a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Mauro, CHS junto a organizaciones de 6 países de América Latina ha pedido que se implementen nuevos lineamientos para mejorar la prevención y la sanción del delito de trata. También, por supuesto, la atención a las víctimas. ¿Por qué se ha hecho este pedido? ¿Por qué era necesario hacerlo? Muchas gracias por la pregunta. Sí, en definitiva, el día de ayer, 12 de julio, se tuvo pues la audiencia para el acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas en las Américas. Esto en el marco del el periodo de sesiones 187 de la CIDH. Es importante porque la Convención Americana establece en el artículo 6, numeral 1 y 2, que está prohibida toda forma de esclavitud, toda forma de explotación, incluida la trata de personas. Y frente a esta obligación, el Estado tiene la obligación pues de prevenir, de sancionar, de perseguir el delito, así como de atender y reintegrar de manera adecuada a las víctimas. Sin embargo, con el devenir del tiempo hemos visto que quizás el Estado no está cumpliendo de manera adecuada con estas obligaciones. Es por eso que en este espacio es que se ha presentado un poco lo que usted mencionaba, y es cómo es que ha ido creciendo este delito y cómo es que se viene vinculando actualmente con la criminalidad organizada, ¿no? Esto definitivamente en perjuicio de las víctimas, que principalmente recordaremos que en la trata de personas son mujeres, son niñas, niños y adolescentes también, ¿verdad? Mauro, entiendo que también se ha solicitado que se realice un informe anual de seguimiento de esta problemática, justamente para generar evidencia y poder perseguir el crimen. Mi pregunta es la siguiente: ¿este pedido parece una necesidad frente a los estados latinoamericanos que no se han comprometido realmente en la lucha contra la trata? ¿O me equivoco, Mauro? No, para nada, no puedes estar más acertado. De hecho, al inicio decías tú que se han hecho grandes esfuerzos para implementar ciertas políticas y normas. De hecho, tenemos hace poco nomás, en el 2011, la ley 31146, que de algún modo reubica todos los delitos de explotación humana y los pone en un nuevo título del Código Penal, de hecho, para perseguir de mejor manera. Podemos decir que en cuanto a la institucionalización, a la creación de normas, tenemos un gran avance. Sin embargo, es en la ejecución de estas normas, en la operatividad de estas normas, que es el gran problema. Precisamente es por eso el pedido. Por ejemplo, si nosotros tenemos todas estas medidas, si no van acompañadas con un presupuesto adecuado, por ejemplo, entonces es muy difícil la ejecución. Tenemos el dato, por ejemplo, que más o menos se está destinando actualmente 0.12 céntimos de sol por cada persona víctima que podría ser víctima de trata de personas, para su atención, para la prevención de este delito. Entonces, vemos que es definitivamente insuficiente. Es por eso que estamos pidiendo este informe. Definitivamente no solo esperamos que se creen o se fortalezca el marco legal en el país, sino que también se pueda responder efectivamente qué es lo que se ha hecho con ese marco. ¿Cómo es que? Así es. Mauro, y en ese sentido, CHS ha detectado que hay un incremento de grupos criminales dedicados a la trata, ¿o es que se han aumentado a partir de los grupos que teníamos delitos conexos?
Interesante pregunta y definitivamente vemos ambas situaciones. Vemos un gran incremento de participación de criminalidad organizada. Recordemos que la trata de personas es aquel delito que consta en la captación, en el transporte, en el traslado, en la acogida, recepción para una puesta en explotación, para una finalidad, ¿verdad? Entonces definitivamente es un delito que implica un proceso y es en este proceso que se da en el marco muchas veces de crimen organizado. Entonces estamos teniendo cada vez con mayor frecuencia que vemos bandas organizadas, por ejemplo, ya reconocidas como el Tren de Aragua, que capta, por ejemplo, a víctimas en la frontera con Ecuador o en Colombia, en el mismo Venezuela, y las terminan trayendo aquí. Dentro del país también siempre hemos tenido, digamos, este delito, zonas de captación, de tránsito, de explotación, pero ahora vemos con mucha mayor frecuencia que entre estas tres zonas, digamos, se encuentran también otros países, ¿no? Pero también vemos el incremento de delitos conexos y eso es importante poder mencionar. Y precisamente hago relación a lo que mencionaba antes. En el 2021 tenemos esta norma que crea un nuevo título y que reubica, digamos, a todos los delitos que tienen que ver con explotación humana, ¿no? Delitos contra la dignidad. Y aquí vamos a ver distintos delitos, no solo la trata de personas, sino también la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otros delitos. Y hemos visto un gran incremento también de estos delitos. De hecho, tenemos algunas cifras bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos que desde enero hasta abril, por ejemplo, del 2023, se han registrado en el Ministerio Público 688 casos por delitos de explotación humana, siendo 294 de trata de personas. Y el año pasado, el 2022, durante todo el año, se registraron 1,430 víctimas de trata de personas. La gran mayoría mujeres y por género, digamos, y en edad, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Mauro, ¿esos números provienen de intervenciones policiales en el tema de trata? Provienen, la fuente es más bien las fiscalías especializadas en trata de personas del Ministerio Público. Es quien nos ha brindado la información, dando cuenta de lo que han registrado, ¿no? Ok. Frente a la trata, hay que discutir estrategias. Quiero poner sobre la mesa, Mauro, algunas de las que yo entiendo pueden ser más interesantes para ponerlas a tu consideración, por supuesto, como especialista de CHS. Uno de los elementos claves es la sensibilización a los ciudadanos, lanzar campañas que concienticen, que estén dirigidas a poblaciones vulnerables, para que conozcan los métodos que utilizan los traficantes e identificar, por ejemplo, ofertas de trabajo falsas. ¿Calza como primer punto para discutir, Mauro? Definitivamente, nosotros tenemos conocimiento que dentro de la captación, digamos, de la trata de personas, la modalidad con mayor frecuencia y que se ha mantenido en el tiempo y podríamos decir con una curva ascendente es la falsa oferta de trabajo. Y entendemos pues que la gran mayoría de personas en el país y en especial nuestros hermanos migrantes que nos acompañan de distintos países vienen precisamente en búsqueda de trabajo y es esta situación que es muchas veces aprovechada por estos delincuentes, ¿no? Que a través de falsas ofertas de trabajo, por ejemplo, que podríamos reconocer cuando ponen un salario muy elevado al del mercado, cuando piden, por ejemplo, poca o nula experiencia, cuando no dan información real sobre quién es el empleador, sobre las funciones que van a hacer. Todas estas cosas de algún modo nos van dando cuenta de que se podría tratar de una falsa oferta de trabajo. Y lo hemos visto, previamente lo veíamos pegados, por ejemplo, en los kioscos, en los mercados, en los postes, pero actualmente se ve mucho a través de redes sociales y a través de grupos de WhatsApp. Muchas veces las personas migrantes, por ejemplo, integran grupos de WhatsApp con sus pares o gente del distrito, digamos, del colegio, y por ahí se pueden ir, o se ha visto que se incrementó las falsas ofertas de trabajo, ¿no? Que uno quizás puede confiar un poco más, termina llamando, termina acudiendo, termina aceptando una propuesta que termina siendo falsa y termina pues siendo la captación para el delito de trata de personas, ¿no? De acuerdo. Por ejemplo, el empoderamiento de sectores estratégicos, ¿no? Veía esto que me pareció interesante en México, donde forman profesionales en sectores estratégicos para identificar y denunciar casos sospechosos. Hay un modelo que es exitoso, que es una alianza entre la organización Camioneros contra la Trata y la organización mexicana Consejo Ciudadano. ¿Qué cosa hacen? Capacitan a los camioneros mexicanos que se mueven por todo el país para identificar y denunciar la trata. ¿Te parecen útiles estrategias como esa
o mejor que la población civil no se meta en un delito tan complejo? Es totalmente necesario que entendamos primero que la trata de personas nos puede afectar a cualquiera de nosotros, es decir, que cualquiera de nosotros puede ser víctima de este delito y por lo tanto cualquiera de nosotros puede ser un agente de cambio, por decirlo de algún modo. Y es totalmente necesario e indispensable que la sociedad se involucre. Nosotros entendemos que la persistencia del delito de trata de personas tiene que ver con algunos criterios como la inadecuada vigilancia del Estado, pero también la aceptación social o la permisividad de la sociedad. Entonces es necesario que ellos entiendan, por ejemplo, que la explotación o la trata de personas, digamos, con fines de explotación laboral, no es pagar un derecho de piso. Así es. Que se entienda que quien va a trabajar y esté encerrado y no puede salir hasta que cumpla, digamos, una determinada cuota, no está cumpliendo, no está pagando un derecho de piso, no es algo que tiene que hacer por ser joven o migrante. Eso se llama explotación, ¿no? Bueno, dependiendo de ciertos criterios, pero es necesario que la población lo entienda. Y por eso es muy necesario acciones como las que mencionas. Por ejemplo, tenemos en la política nacional actual contra la trata de personas hasta el 2030, tenemos 42 servicios. De estos 42 servicios, hay un tercio de servicios que están dirigidos hacia la prevención. Es así de importante. Si es que no, si se pone más atención, digamos, o se reduce esta captación, definitivamente también se reduce la trata de personas. Es ahí la importancia. Y solo para mencionar, es importante que si es que las personas que nos están escuchando el día de hoy sienten que ellos han sido víctimas o conocen alguna víctima, es necesario que entiendan que pueden denunciar de manera gratis, de manera segura y de manera confidencial a cualquier comisaría cercana, fiscalía cercana. Clarísimo. O llamando a la línea 1818. Esto es muy importante. La línea 1818 contra la trata de personas. Muchas gracias, Mauro. Se han quedado varios puntos en el tintero para analizar, pero creo que tendremos oportunidades. Es un tema que no debemos agotar. En tal caso, si les interesa el tema, en cartelera hay una película peruana que se llama La Pampa, que está hablando de ese tema, y hay una gran discusión internacional sobre una película también que toca el tema de trata, y algunos medios importantes no la quieren pasar, no la quieren exhibir. Es toda una discusión en torno a ese tema. Gracias, Mauro. Siempre un gusto conversar con CHS Alternativo. Gracias. Muchas gracias, Carlos.